Hola mi gente, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Les saluda su amigo Oscar una vez más. Hoy quiero compartir un texto bíblico contigo que te aseguro que te va a encantar. Así que vamos a leerlo rápidamente. Mira bien, en Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor Jesús habló y dijo lo siguiente: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mira bien, en este texto el Señor Jesús dio la clave para entrar en el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos. Ahí está la clave. Y te voy a decir algo. Muchos cristianos hemos leído este texto muchas veces, le hemos pasado por encima muchas veces y no hemos descubierto ese detalle. Muchas personas también se saben este texto hasta de memoria. No lo han leído, pero de tanto que lo han escuchado se lo saben de memoria. Pero no han descubierto los detalles que hay en ese texto. Son unos detalles muy lindos. He conocido mucha gente que se proclama cristiana, que son religiosos, que pertenecen a alguna religión, alguna organización religiosa. Dicen que Cristo es su Señor. Mas, sin embargo, y algunos hasta me han citado ese texto. Lo interesante es que cuando me citan ese texto, yo soy muy insistente y hago preguntas. Cuando llegan al final de ese texto, yo les pregunto: ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Interesantemente, ahí la cosa se tranca, ahí la cosa se cierra. No saben explicar qué es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo ese tiempo que se han llamado cristianos, que están en una organización religiosa, pensando que son salvos y están totalmente perdidos. Porque si no saben qué es la voluntad de Dios, entonces ¿cómo la hacen? Porque recuerda, Jesús dijo bien claro que los que van a entrar en el reino de los cielos no son los que le llamen a Él Señor. No son todos los que le llamen a Él Señor, Señor, sino el que haga la voluntad del Padre que está en el cielo. Entonces tú y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios y luego hacerla, ponerla en práctica, ponerla por obra para que tengamos acceso al reino de los cielos. Posiblemente tú no habías pensado en eso, ¿verdad? Pues entonces es el momento que comiences a pensar en esto y a preocuparte, porque seguramente llevas 10 años en el Evangelio, llevas 20 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio y no habías pensado en eso, no habías descubierto la clave para entrar en el reino de los cielos. Posiblemente te habían dicho: acepta a Cristo como Señor y Salvador. Claro, ese es el paso número 1, pero no es solo eso. Así que tienes que estudiar la Biblia para que encuentres la voluntad de Dios. Yo puedo decirte ahora mismo en 30 segundos qué es la voluntad de Dios, porque no en vano he estudiado la Biblia en 7 veces de principio a fin. Y haciendo eso fue que yo encontré la voluntad de Dios ahí en la Biblia. Y entonces ahora solo me queda ponerla en práctica. Si yo no hubiera hecho eso, siguiera en un sistema religioso que estaba anteriormente, donde no le enseñan nada a nadie. Allí te enseñan de que todos son hijos de Dios y toda esa cosa. Mas sin embargo la Biblia dice: no, Señor, no todos son hijos de Dios. ¿Por qué no te digo cuál es la voluntad de Dios? Porque entonces estaríamos saltándonos un paso que el Señor Jesús enseñó que todos los cristianos tienen que hacer. ¿Cuál es? Él dio la orden que todos los cristianos tienen que estudiar la Biblia. Todos los que se llaman cristianos, todos los que le llaman Señor, tienen que estudiar la Biblia, tienen que escudriñar la Biblia. En San Juan capítulo 5 versículo 39, el Señor Jesús con sus propias palabras dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que el Señor no dijo: si quieres puedes estudiar la Biblia, si puedes estudiar la Biblia. Él dijo no. Él no dijo eso, él dijo: escudriñad las Escrituras. Es una orden, es un mandato para todo creyente. Así que solo escudriñando la Biblia vas a encontrar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la Biblia. Si Jesús dijo que nadie se salvará por llamarlo a Él Señor solamente, sino que el que haga la voluntad de Dios, entonces saber la voluntad de Dios, encontrar la voluntad de Dios, descubrir qué es la voluntad de Dios es muy importante.
es demasiado importante, es demasiado trascendental. Así que usted, de ahora en adelante, si no sabía que es la voluntad de Dios, y si no sabe aún, entonces, ¿sabe qué? Tiene que meterse a la Biblia. Sumérjase en la Biblia, que en la Biblia usted va a encontrar la voluntad de Dios. No ande preguntando. Mucha gente le pueden decir, esta es la voluntad de Dios o esta es la voluntad de Dios. Te voy a decir una cosa, no es lo mismo que te lo cuenten como que tú lo leas. Porque cuando alguien te lo cuenta puede darte detalles equivocados. Así que por eso prefiero yo no decirte. Aunque yo sí he encontrado la voluntad de Dios en la Biblia. Porque te dije, ya he leído la Biblia y la leo todos los días, la escudriño todos los días. Así que yo estoy seguro de que es la voluntad de Dios. Ahora te toca a ti. No vivas el cristianismo solo por vivirlo. Asegúrate que lo que has creído es verdad. Y solo lo vas a saber si abres esa Biblia, si lees la Biblia. Ya, sácala de ese closet donde la tienes, bótale el polvo y comienza a estudiar la Biblia, mijo. Porque si no, usted posiblemente va a pensar que es salvo y al final se va a llevar una sorpresa. Va a encontrarse totalmente perdido. Busque la voluntad de Dios y haga la voluntad de Dios. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga.